Hace 58 años, el mundo de la música ranchera perdió una de las voces más icónicas y misteriosas de todos los tiempos, Javier Solís. Pero, ¿realmente conocemos la verdad detrás de su muerte? En este aniversario luctuoso, te traemos toda la historia, con los secretos y controversias que han permanecido ocultos por décadas. ¿Fue su muerte solo una tragedia causada por una enfermedad o hay algo más? Rumores, conspiraciones y misterios que rodean su final siguen vivos hasta hoy. Desde la supuesta rivalidad con el presidente de la época hasta la polémica relación con la famosa actriz Irma Serrano, la Tigresa, esta es una historia que va mucho más allá de las canciones y los escenarios. Si creías que sabías todo sobre Javier Solís, prepárate para descubrir los detalles más oscuros y polémicos que marcaron para siempre su legado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones exclusivas y revelaciones sorprendentes. Tu suscripción es fundamental para el crecimiento del canal y para que podamos seguir trayéndote contenido único que no encontrarás en ningún otro lugar. Si quieres apoyar aún más nuestro trabajo, deja un super thanks que ayuda directamente a mejorar y expandir nuestro proyecto. Y si no puedes contribuir económicamente, déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Nos encanta leer y responder a cada uno de ustedes. Quédate hasta el final del video porque la última revelación te impactará profundamente y cambiará para siempre la forma en que ves la vida y muerte de Javier Solís. Vamos juntos en este viaje al corazón de una leyenda que sigue viva en el misterio. Javier Solís, cuyo nombre verdadero era Gabriel Siria Levario, nació en un entorno marcado por dificultades y simplicidad, un origen humilde que moldeó no solo su carácter sino también la profundidad emocional que imprimiría en sus canciones. Crecer en la Ciudad de México le trajo una infancia llena de desafíos, especialmente tras la pérdida temprana de su madre adoptiva cuando aún era muy joven. Esa pérdida dejó un vacío importante en su vida, pero fue su padrastro Valentín quien asumió el papel de guía y apoyo, brindándole la estabilidad y el cariño necesarios para que Gabriel pudiera enfrentar con coraje y resiliencia las adversidades del día a día. La vida de joven trabajador no fue nada fácil. Antes de ser descubierto como cantante, tuvo que adaptarse a trabajos comunes y duros como mecánico, panadero, pastelero y carnicero. Entre estos oficios, el que más marcó su trayectoria fue el trabajo en la carnicería, un lugar sencillo, lleno de aromas y esfuerzo, donde pasaba largas horas enfrentando una rutina pesada, pero donde por casualidad su camino se cruzó con el de los mariachis. Fue en ese encuentro casual y sin pretensiones donde se abrió una nueva puerta para Gabriel. Uno de los mariachis, al notar algo especial en su voz, lo animó a unirse al grupo y explorar el mundo de la música, una invitación que cambió su vida para siempre. Ese momento decisivo mostró que su talento ya no podía permanecer oculto, y así comenzó a cantar en pequeños bares y restaurantes nocturnos de la capital, lugares humildes donde su voz empezó a ser escuchada. A pesar del escaso apoyo inicial de la industria musical, su dedicación y la singularidad de su timbre fueron ganando espacio poco a poco, conquistando los corazones del público y de profesionales de la música. El punto de inflexión llegó cuando cantaba en el restaurante El Azteca, donde el productor Julito Rodríguez Reyes quedó impresionado con su interpretación y recomendó su ingreso a una disquera. Aún así, Javier tuvo que enfrentar el prejuicio de ser visto como un imitador de Pedro Infante, una sombra que pesaba sobre muchos talentos emergentes de la época, pero que él supo disipar con su propia identidad artística. Felipe Valdés Leal, director artístico de la disquera, fue fundamental para reconocer el potencial genuino de Javier, entendiendo que allí había una voz melódica y potente, capaz de emocionar más allá de lo esperado. A partir de esa aceptación, Gabriel adoptó el nombre artístico de Javier Solís, convirtiéndose en un símbolo del bolero ranchero. Su carrera creció rápidamente, pero no sin esfuerzo y perseverancia. Vivió los primeros años entre presentaciones modestas y la lucha por ganarse un lugar en una escena musical competitiva y exigente. Su voz no solo encantaba, sino que transmitía autenticidad y una carga emocional nacida de la experiencia de un hombre que conocía las dificultades y alegrías del pueblo mexicano. Ese origen humilde fue la base sólida para que Javier conectara profundamente con el público, haciendo que sus interpretaciones fueran vistas como un reflejo de las propias historias de vida de sus oyentes. Esa designación no fue solo un apodo cariñoso, sino el reconocimiento de una trayectoria marcada por una entrega artística que elevó el género a nuevos niveles, consolidando su influencia en la música mexicana.
El bolero ranchero es un estilo que combina la pasión y la melancolía del bolero con las raíces e instrumentos tradicionales de la música ranchera, y Javier Solís fue el maestro en unir esas dos expresiones en una sola voz, creando interpretaciones memorables que hasta hoy son referencia obligatoria para artistas y fans del género. Su voz, descrita como una voz de terciopelo, poseía una textura suave y poderosa al mismo tiempo, capaz de transmitir ternura y fuerza, tristeza y alegría, todo en una misma canción. Esa versatilidad vocal le permitía navegar por temas variados como el amor, la traición, la nostalgia y la desesperación con una autenticidad que pocos lograban alcanzar. No era solo la técnica vocal lo que impresionaba, sino la sinceridad con que vivía cada nota, como si contara su propia historia en cada verso cantado. La intensidad emocional que imprimía en sus interpretaciones hacía que su público sintiera que compartía sus propios dolores y alegrías, creando un vínculo casi místico entre artista y oyente. Durante su carrera que, aunque breve, fue extremadamente productiva, Javier Solís grabó más de 300 canciones, un logro que revela no solo su dedicación sino también su capacidad para reinventarse y mantener una conexión constante con las tendencias musicales y las expectativas del público. Sus canciones se convirtieron en himnos, símbolos de una época, y todavía hoy se cantan en celebraciones, fiestas y momentos de reflexión en todo México y más allá. Además de cantante, actuó en alrededor de 30 películas, lo que amplió aún más su popularidad y su capacidad de influir en la cultura popular. Su presencia en la pantalla sirvió para humanizar aún más la imagen del artista, mostrándolo no solo como intérprete, sino como un personaje vivo de las historias que cantaba. Esta doble faceta consolidó a Javier como un ícono multifacético, capaz de alcanzar públicos diversos y dejar una marca imborrable en varias áreas de la cultura mexicana. El éxito como rey del bolero ranchero también se debió a su habilidad para elegir repertorios que resonaban profundamente con la experiencia del pueblo. Sabía seleccionar composiciones que hablaban de amor verdadero, corazones rotos, las dificultades de la vida rural y urbana, temas que no solo representaban la identidad mexicana, sino que también tocaban emociones universales. Esa empatía musical hizo que su obra tuviera una longevidad impresionante, capaz de atravesar generaciones y mantenerse vigente hasta hoy. Javier Solís fue sin duda un artista que elevó el bolero ranchero al estatus de arte mayor, respetado tanto por críticos como por oyentes apasionados. Su estilo y voz abrieron puertas para nuevos artistas y ayudaron a consolidar el género en un lugar destacado dentro del panorama musical latinoamericano. A pesar de enfrentar la sombra de grandes nombres como Pedro Infante, Solís supo afirmar su identidad artística con originalidad y una entrega que no dejaba dudas sobre su grandeza. Además, su postura humilde y su forma de ser conquistaron al público y hicieron que su imagen fuera la de un hombre sencillo, cercano al pueblo, lo que reforzaba aún más la autenticidad de sus interpretaciones. La muerte de Javier Solís fue un episodio que impactó profundamente a México y marcó para siempre la historia de la música ranchera y el bolero, dejando un vacío que hasta hoy es sentido por sus fans y la cultura popular en general. A pesar de su corta carrera, su presencia era tan fuerte y su voz tan emblemática que la noticia de su fallecimiento causó un impacto inmediato e intenso en todo el país. Todo comenzó cuando Javier comenzó a sufrir problemas de salud relacionados con su sistema digestivo, especialmente complicaciones que afectaban su vesícula biliar. Durante un tiempo sintió dolores y malestares que, aunque preocupantes, no lo hicieron disminuir el ritmo de sus presentaciones y grabaciones. Su dedicación a la música y al arte era tan grande que incluso con dolor seguía firme, subiendo a los escenarios y entregando actuaciones cargadas de emoción, como si ignorara las señales que su cuerpo le daba de que algo no estaba bien. La intensidad con la que vivía su trabajo quizá contribuyó a que no buscara descanso o tratamiento adecuado a tiempo, un factor que desafortunadamente agravó su condición. El 12 de abril de 1966, ante el empeoramiento de los síntomas, Javier fue internado de emergencia en el Hospital Santa Elena, donde fue sometido a una cirugía para remover la vesícula biliar. La operación, que inicialmente parecía exitosa, trajo un alivio momentáneo, pero nadie podía prever que complicaciones posteriores surgirían de manera inesperada y fatal. Solo una semana después, el 19 de abril, mientras descansaba en el hospital, Javier Solís sufrió un infarto fulminante, un paro cardíaco que le quitó la vida de forma repentina y trágica, dejando a todos en estado de conmoción. La noticia de su muerte se difundió rápidamente por radios, periódicos y calles de México,
generando una conmoción nacional que unió a personas de todas las edades y clases sociales en un duelo colectivo. Javier, quien se había convertido en el ídolo de millones, dejaba un legado no solo artístico sino también emocional que parecía imposible de reemplazar. La muerte precoz de un hombre tan joven, con solo 34 años, levantó muchas preguntas y generó una serie de especulaciones y teorías que hasta hoy alimentan el imaginario popular. Oficialmente, las autoridades médicas atribuyeron su fallecimiento a una infección en los conductos biliares, una complicación postoperatoria que lamentablemente no pudo revertirse a tiempo. Sin embargo, esta explicación no convenció completamente a sus seguidores ni a quienes lo conocían de cerca, ya que muchos consideraban que el cantante tenía una vitalidad y fuerza que deberían haberle permitido superar la crisis. La ausencia de información clara y el misterio que rodeó su muerte dieron espacio para el surgimiento de rumores y versiones paralelas que ganarían fuerza con el tiempo. Entre las más comentadas estaba la hipótesis de que Javier Solís habría sufrido agresiones físicas relacionadas con un supuesto conflicto con el presidente de la época, Gustavo Díaz Ordaz, debido a una relación con la actriz Irma Serrano, conocida como la Tigresa. Esta teoría, llena de intrigas y drama, nunca fue confirmada oficialmente, pero circuló ampliamente en los medios y entre los fans, aumentando aún más el misticismo alrededor de la figura del cantante. La idea de que su muerte podría haber sido resultado de algo más que un accidente o enfermedad hizo que el público creara una aura casi legendaria a su alrededor, transformando su historia en una mezcla de talento, tragedia y conspiración. Además, la coincidencia de que su última canción lanzada el día de su muerte fuera Amigo Organillero, una melodía que habla sobre la muerte y el olvido, fue vista por muchos como un presagio cruel y melancólico, añadiendo una capa de emoción y simbolismo a su despedida. La pérdida de Javier Solís fue aún más dolorosa porque estaba en la cima de su carrera, con una trayectoria que prometía extenderse y traer aún más éxitos al público. Su partida abrupta no solo interrumpió ese camino, sino que dejó un sentimiento de incompletitud, como si un capítulo importante de la música mexicana hubiera terminado prematuramente. En el ámbito personal, su muerte trajo tristeza no solo a los fans, sino también a la familia, amigos y colegas de profesión que sintieron la ausencia de un hombre que, a pesar de la fama, mantenía una personalidad sencilla y cercana a la gente. La noticia de su fallecimiento causó un impacto tan grande en México que, naturalmente, el público deseaba entender los detalles que rodeaban su muerte, especialmente porque era un joven talentoso, en el auge de su carrera y cuya salud parecía prometedora a pesar de los problemas recientes. Uno de los rumores más persistentes y polémicos se refiere a un posible conflicto entre Javier Solís y el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, vinculado a una relación amorosa con la actriz Irma Serrano, conocida como la Tigresa. Esta historia de intrigas políticas y personales ganó gran repercusión en los medios populares, alimentando especulaciones sobre una posible agresión física ordenada por el presidente, que habría provocado complicaciones en la salud del cantante y, en consecuencia, su muerte. La versión, aunque nunca comprobada oficialmente, se difundió ampliamente y forma parte del folclore que rodea la figura de Javier, ayudando a crear un aura de misterio y tragedia alrededor de su historia. Otra teoría que circuló entre fans y periodistas habla sobre la posibilidad de que Javier Solís hubiera sufrido un problema médico más grave que el anunciado, quizás un error o negligencia durante el proceso quirúrgico o en el tratamiento postoperatorio, que habría resultado en su fallecimiento. Esta hipótesis se basa en la rapidez con que su salud se deterioró tras la cirugía y en el hecho de que la infección en los conductos biliares puede, en algunas situaciones, ser combatida con éxito si se trata adecuadamente. Para muchos, la idea de que un artista tan joven y vital hubiera perdido la vida por una complicación médica podría verse como una tragedia evitable, lo que alimenta la sensación de injusticia y rabia entre sus seguidores. Además de estas teorías, existen un conjunto de especulaciones que involucran aspectos más sobrenaturales o místicos ligados a la vida y muerte de Javier Solís. Algunos creen que tenía una sensibilidad especial o una conexión espiritual que le hizo anticipar su propio destino, especialmente por frases que solía decir como "no voy a envejecer", que sugieren un presentimiento sobre la brevedad de su existencia. Esta percepción contribuye a transformar la figura del cantante en una leyenda, una presencia casi inmortal cuyo espíritu sigue vivo en la música y la cultura popular. Los rumores también se extendieron a cuestiones relacionadas con su vida personal, donde algunas historias hablan de relaciones tormentosas y rivalidades que podrían haber causado enemistades poderosas.
La más conocida involucra a José Alfredo Jiménez, con quien tuvo un desacuerdo por un intento de cortejo hacia la esposa del cantante. A pesar de la tensión inicial, ambos llegaron a una reconciliación pública, pero este episodio ilustra el tipo de rumores que rodean la vida de Javier y alimentan la narrativa de una existencia llena de pasiones intensas y conflictos que trascendieron la música. En medio de tantas especulaciones, lo que queda claro es que la falta de información oficial detallada abrió espacio para que la imaginación popular llenara los vacíos con historias que mezclan hechos, interpretaciones y, a veces, ficción. Esta mezcla es común en casos de ídolos que mueren jóvenes e inesperadamente, pues el público busca sentido para lo ocurrido y trata de preservar la memoria de su ídolo con cierto romanticismo trágico. La propia canción lanzada el día de su muerte, Amigo Organillero, que habla sobre la muerte y el olvido, fue interpretada por muchos como una señal del destino, un elemento que fortaleció aún más las teorías sobre un final anunciado. La vida personal de Javier Solís fue tan intensa y marcada por altibajos como brillante fue su carrera musical, y esa mezcla de pasión, controversia y humanidad ayudó a moldear la figura del artista que muchos llegaron a admirar y recordar no solo por su voz, sino también por su personalidad cautivadora y a veces compleja. A pesar de haber alcanzado un éxito rotundo en su profesión, Javier nunca permitió que la fama lo alejara de su esencia, viviendo sus emociones de manera abierta y sincera, lo que inevitablemente generó historias que hoy forman parte del folclore en torno a su nombre. Su vida amorosa, en particular, estuvo llena de episodios que despertaron el interés público y contribuyeron a la construcción de una imagen de hombre apasionado y, en ocasiones, polémico. Conocido por su intensidad y la forma en que se entregaba a sus relaciones, Javier no tuvo una vida amorosa sencilla o discreta. Al contrario, estuvo marcada por varias relaciones, algunas públicas y otras mantenidas en secreto, que en muchas ocasiones alimentaron rumores y especulaciones. Una de las historias más recordadas y comentadas involucra su relación con figuras importantes del medio artístico, incluso con la actriz Irma Serrano, que según relatos, habría causado tensiones políticas y personales, llegando a convertirse en una de las razones especuladas para las complicaciones que precedieron a su muerte. Este vínculo, rodeado de misterio y polémica, refuerza la imagen de Javier como alguien que vivía intensamente y sin miedo a las consecuencias, poniendo sus sentimientos y decisiones por encima de las convenciones sociales o el temor al juicio público. Además, su relación con otros artistas también generó episodios memorables, como el conflicto con José Alfredo Jiménez, uno de los mayores nombres de la música ranchera. Se dice que Javier intentó cortejar a la esposa de Jiménez, hecho que causó un considerable roce entre ambos, llevando a una tensión palpable en el medio artístico de la época. Sin embargo, en una muestra de respeto y humanidad, la rivalidad terminó en reconciliación durante una fiesta de Navidad, cuando Javier se acercó a José Alfredo para pedir disculpas, y éste, conocido por su orgullo, aceptó el gesto, prometiendo componer una canción para él en la próxima ocasión. Este episodio no solo humaniza a los artistas, mostrando que incluso entre grandes talentos hay espacio para errores, perdón y amistad, sino que también refuerza la imagen de Javier como un hombre de carácter complejo, capaz de reconocer sus errores y buscar la reparación. La intensidad de la vida personal de Javier Solís también puede verse en la forma en que manejaba sus emociones, que muchas veces se reflejaban en sus interpretaciones musicales. Su voz no solo transmitía técnica y talento, sino también una sinceridad que reflejaba sus experiencias personales, fueran de amor, dolor, alegría o tristeza. Esta capacidad para traducir sus sentimientos en música hizo que su público sintiera una conexión profunda, como si él compartiera sus propias historias a través de las canciones. Detrás del artista carismático, había también un hombre con sus dilemas y desafíos, que enfrentaba las presiones de la fama y las complejidades de mantener una vida personal en medio de un éxito arrollador. La atención constante de los medios y la mirada crítica del público hacían que su día a día fuera muchas veces difícil, exigiendo un equilibrio entre el papel de ídolo y la necesidad de privacidad y autenticidad. Aún así, Javier lograba mantener su esencia, viviendo sus relaciones con pasión e intensidad, sin esconderse ni disfrazar quién era. Su vida personal, aunque marcada por controversias, no disminuyó su popularidad ni el cariño que el público sentía por él. Al contrario, esa transparencia y humanidad hicieron que fuera visto como un símbolo de autenticidad, alguien que no solo cantaba sobre amor y sufrimiento, sino que los vivía de verdad. La historia de Javier Solís está rodeada por un aura de misterio y mitos que,
con el paso de los años, solo han aumentado el fascinación en torno a su figura y han contribuido a que su memoria se convierta en algo casi legendario dentro de la cultura popular mexicana. Desde los primeros días de su carrera hasta mucho tiempo después de su muerte, elementos enigmáticos impregnan su trayectoria, creando una narrativa rica en simbolismos, preguntas sin respuestas y relatos que los fans disfrutan explorar como parte de un legado vivo y vibrante. Uno de los principales misterios que acompaña a Javier Solís es justamente el origen de su vida, un tema que, aunque parece sencillo, ha generado debates y controversias significativas. Mientras durante mucho tiempo se divulgó oficialmente que había nacido en el estado de Sonora, su viuda Blanca Estela Sáenz reveló que en realidad nació en la Ciudad de México, en el Hospital de la Colonia Roma. Esta divergencia entre la historia oficial y la verdadera no es solo un detalle geográfico, sino que simboliza las capas en la construcción de la imagen pública del artista, mostrando cómo muchas veces las narrativas se moldean para crear una identidad más alineada con el mito que con la verdad factual. Esta revelación alteró la percepción de los seguidores y añadió una dimensión de complejidad a la figura de Javier, reforzando la idea de que él era, de cierta forma, un hombre entre dos mundos, un puente entre el folclore y la realidad. Otro misterio que envuelve a Javier Solís está relacionado con su muerte, que, como se ha mencionado, no es aceptada por muchos solo en la versión oficial. La desaparición prematura de un artista tan joven y talentoso abrió espacio para diversas teorías y especulaciones que continúan hasta hoy. La historia que liga su muerte a un posible enfrentamiento con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, debido a su relación con la actriz Irma Serrano, es una de esas narrativas que mezcla política, poder y pasión, elementos que conforman un verdadero guión de drama e intrigas. Aunque no existen pruebas concretas, esta versión sobre un episodio violento que habría debilitado la salud del cantante antes de su muerte alimenta el folclore y forma parte del imaginario colectivo, demostrando cómo la figura de Javier trasciende el ámbito de la música y entra en el terreno de las leyendas urbanas. Además, muchos seguidores creen que Javier tenía una sensibilidad especial, casi sobrenatural, que le permitía presagiar su destino. Sus propias palabras como "no voy a llegar a viejo" son interpretadas por algunos como una especie de profecía personal, un presagio de su vida corta pero intensa. Esta idea refuerza el mito del artista trágico, un tema recurrente en la historia del arte y la música, donde la genialidad y el sufrimiento van de la mano. Es como si Javier cargara dentro de sí un secreto que no podía evitar, una suerte que lo impulsaba a vivir cada momento con una urgencia y pasión únicas. El misterio también se extiende a su voz, esa voz de terciopelo que conquistó a millones. Muchos consideran que había algo casi mágico en la forma en que cantaba, una capacidad para tocar el alma que iba más allá del talento técnico. Esta cualidad vocal que parecía divina para muchos crea la impresión de que Javier no era solo un cantante, sino un mensajero de emociones profundas, alguien elegido para representar el sentimiento mexicano en su forma más pura. Esta percepción ayuda a construir un mito en el que su música y su voz son consideradas intocables, casi sagradas, otorgándole un estatus casi religioso dentro de la cultura popular. Entre los mitos que rodean a Javier Solís también está la idea de que él habría vivido una vida doble, con secretos y facetas desconocidas para el gran público. Su postura humilde y sencilla escondía, para muchos, una personalidad compleja, llena de matices y contradicciones, lo que alimenta la curiosidad sobre lo que realmente fue más allá de los escenarios. Esta ambigüedad hace que su historia sea aún más intrigante, pues revela que detrás de la imagen pública existía un hombre con sentimientos y desafíos propios, cuya vida nunca fue completamente revelada. Otro mito recurrente es que su muerte marcó un punto de inflexión en la música ranchera, simbolizando el fin de una era y el nacimiento de una leyenda que influenciaría a todas las generaciones siguientes. El legado de Javier Solís es algo que trasciende el tiempo y el espacio, una verdadera herencia cultural que permanece viva y palpitante en el alma de México y en muchos corazones alrededor del mundo. Él no fue solo un cantante o actor de éxito, sino un símbolo, un emblema de la música ranchera y del bolero que logró tocar profundamente la esencia del pueblo mexicano. Lo que hace que su legado sea tan eterno no es solo la cantidad de canciones que dejó grabadas o las películas en las que protagonizó, sino la intensidad emocional que imprimía en cada interpretación, haciendo que cada canción fuera mucho más que un simple conjunto de notas y letras. La voz de Javier Solís llevaba consigo una autenticidad que superaba las barreras del tiempo, conectándose directamente con los sentimientos de alegría, tristeza, amor y nostalgia de sus oyentes.
Esa capacidad de crear un puente entre el arte y la emoción humana es lo que lo convirtió en un ícono que jamás será olvidado. Su repertorio musical, que incluye más de 300 canciones grabadas, es un verdadero tesoro para los amantes de la música tradicional mexicana. Canciones como Sombras, Payaso, Esclavo y Amo y muchas otras se convirtieron en verdaderos himnos, transmitidos de generación en generación, manteniendo viva la llama del bolero ranchero. Estas canciones no solo se escuchan, se sienten, se viven, se usan como banda sonora para momentos especiales en la vida de muchas personas, lo que le da a Javier un lugar privilegiado en el corazón del público. Además, la manera en que Javier lograba expresar los dolores y alegrías del pueblo mexicano ayudó a consolidar su imagen como una voz auténtica y representativa, capaz de transmitir no solo historias individuales, sino la identidad colectiva de una nación. Su impacto superó el ámbito musical y cinematográfico de su época, influyendo en artistas que vinieron después y buscaron en su obra inspiración para sus propias trayectorias. Muchos cantantes y compositores reconocen a Javier Solís como una referencia fundamental, un maestro cuya arte sirvió de base para el desarrollo del género y para la preservación de las tradiciones musicales mexicanas. El legado de Javier también está presente en la forma en que su música continúa siendo celebrada en plataformas digitales y en las radios, donde sus canciones siguen conquistando nuevos públicos y emocionando a quienes ya lo conocían. Comentarios y testimonios de fans que relatan la influencia que su música tuvo en sus vidas demuestran la continuidad de ese legado que, incluso décadas después de su muerte, sigue siendo actual y relevante. Otro aspecto importante del legado de Javier Solís es el impacto cultural que representó para México, especialmente durante un periodo en el que la música ranchera consolidaba su importancia como símbolo nacional. Javier no solo contribuyó a esa consolidación, sino que también ayudó a proyectar esa cultura musical más allá de las fronteras, llevando la riqueza del bolero ranchero a otros países y culturas. Ese papel como embajador cultural hace que su legado sea aún más valioso, pues muestra cómo el arte puede ser un medio poderoso de conexión entre pueblos y generaciones. Su vida, aunque breve, inspiró numerosas producciones artísticas, biografías, documentales y homenajes que mantienen viva la historia del artista, presentándolo a públicos que tal vez nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente. Esa perpetuación de la memoria de Javier es un reflejo de cuánto se admira y respeta su obra, transformándolo en una figura que supera el estatus de celebridad para alcanzar el nivel de ícono cultural.